Buenas noches, dichosa de estar esta noche con ustedes. Vamos a exponer sobre la genética con mis compañeras Daniela Ospina Hoyos, Viviana Alexandra Velázquez Castro y mi persona Mariana Tangarife Bedoya, resaltando la importancia de conocer mucho sobre este tema y de su historia, ya que se veía muy perjudicada la atención con las personas y pues por eso en esta noche pues vamos a exponer este tema. Empezando por qué es la genética. La genética es la rama de la biología que estudia cómo se transmiten los rasgos heredados de una generación a otra. Los rasgos que heredamos pueden ser físicos, como el dolor de ojos, cabello o la altura, o relacionados con sus características biológicas más complejas, según Klug, Cummings, Spencer y Palladino 2013. Se enfoca en el estudio de los genes, las unidades de la información hereditaria. Estos genes se encuentran en el ADN, ácido desoxirribonucleico, que está dentro de las células de todos los seres vivos. En la historia de la genética encontramos los primeros estudios en la antigüedad. Según Gregor Mendel y sus experimentos, realizó una serie de experimentos con plantas de guisanti. A través de esos experimentos descubrió las leyes de la herencia que explican cómo los rasgos se transmiten de generación en generación, de acuerdo a Klug, Cummings, Spencer y Palladino 2013. El avance en el estudio de la EDN en 1953, James Watson, Francis Crick y Rosalind Franklin descubrieron la estructura de la molécula de ADN, una doble hélice. Este avance permitió entender cómo se almacena y se transmite la información genética. Pues bueno, la conclusión que yo saco de este primer ítem es que la verdad, gracias a la genética, es que nosotros somos lo que somos hoy en día, porque ahí pues salimos de nuestra familia. Entonces, ¿por qué es importante pues como conocer esta historia? Es porque en años anteriores se ha alterado mucho la genética y se han hecho experimentos que no deben de ser. Entonces, a lo largo de los años se inventaron unos derechos humanos, que es lo que voy a explicar a continuación, que es la postura de ética en la genética. Entonces aquí hablamos pues sobre lo que les mencionaba anteriormente sobre el genoma humano y los derechos humanos, que esto se creó ya que, como les mencionaba anteriormente, las personas eran vulneradas en sus derechos porque no respetaban muchas cosas, pues como en el tema que hacían muchas alteraciones, por eso existían tantas enfermedades. Incluso hoy en día pues lo siguen haciendo, pero ya con estas normas pues ya no se ve tanto, pero bueno, les voy a contar. En el artículo 1, el genoma humano es la base de la unidad fundamental de todos los miembros de la familia humana. En el artículo 2, tenemos que cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad y derechos, cualesquiera que sean sus características genéticas. Y en el artículo 4, el genoma humano en su estado natural no puede dar lugar a beneficios pecuniarios. ¿Qué quiere decir pecuniarios? A beneficios económicos. De acuerdo a la Unidad Académica de Bioética, UAB, FMD, UDLA, 5 de junio del 2021, Ética y Genética, parte 1, archivo video, YouTube. Listo. En esos años se advertía mucho sobre los efectos negativos a nivel ético, jurídico y social, como la discriminación por razones genéticas, la eugenesia y la nueva eugenesia, manejo de la información de genética, la posibilidad de intervenir sobre el genoma de embriones, los efectos en la descendencia y la propagación del genoma humano. Listo. Aquí fue cuando aparecieron los derechos humanos, que fue en el 2015, el Comité Internacional de Bioética, en conjunto con UNESCO, publica un informe donde actualizan la reflexión en torno al genoma humano y los derechos humanos, que fue el respeto por la autonomía y la privacidad, y la justicia y la solidaridad. Vemos también que en el año 2013 se plantean diferentes mecanismos para poder garantizar los derechos fundamentales de los individuos, que se mencionan aquí.
anteriormente, que es la justicia y la solidaridad como una de ellas. En técnicas de genética son cada vez, bueno, sí, pues vemos aquí lo que explica es que las técnicas ya hoy en día de genética son cada vez menos costosas, requieren alguna serie de recursos que algunos sistemas de salud no pueden costear. Hay desigualdades en la distribución de la riqueza, personas con un nivel de educación más bajo y con menos conocimientos de salud y por esa razón tienen menos acceso a la información que se requiere para ejercer su libertad y autonomía. Conocer la estructura genética de una persona podría llevar a expectativas sociales de los individuos. Listo, como conclusiones, como les mencionaba pues inicialmente, es muy importante pues conocer el contexto y también de paso pues informarnos sobre los derechos que nosotros las personas tenemos y de paso también como para brindar una muy buena atención a las personas. Por eso es que nos estamos formando en esta maravillosa carrera y es importante conocer acerca de esta historia. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches chicas, buenas noches profesor. El día de hoy vengo a hablarles de la epigenética. Hace parte de algunos conceptos de genética, lo cual nos va a ayudar pues a comprender mejor el término en general. ¿Listo? Dice que la epigenética como término se refiere al estudio de la modificación del gen o cromatina, perdón. Dice que es la existencia de una genética de la conducta que es capaz de explicar el comportamiento individual y heredable pues, del ser humano. De esta manera surgen los nuevos avances científicos y tecnológicos, los cuales posibilitan pues la realización de mapeos genéticos, que son otros estudios que nos permiten conocer tendencias de los individuos, incluso de los neonatos, de los recién nacidos. Dice que es toda aquella conducta cuyo origen se adjudica a causas genéticas. Siguiente. En terminología encontramos que contamos con unos neurotransmisores, el cual el concepto ha sido confuso y se ha venido dilatando. Cada día pues aparecen nuevas sustancias a las que se les podría pues ascribir una función de transmisión de las sustancias. Dice que desde los mediados del siglo XX existe una evolución entre el conocimiento de los neurotransmisores y que la evolución se puede encontrar, en la evolución se pueden encontrar sustancias aminas biógenas como lo que es la dopamina que genera la motivación y el placer a corto plazo, la serotonina que nos ayuda a regular el estado de ánimo y la felicidad a largo plazo. Pues en determinación del concepto de ambas sustancias, dice que son neurotransmisores que influyen en el estado de ánimo pues, del ser humano, en su motivación, el sueño, en el apetito, en el movimiento y entre otras funciones. Podemos hablar de la plasticidad sináptica, la cual dice que es la codificación de los impulsos nerviosos eh, que se transmiten pues como mensajes químicos que tienen lugar en cada uno de nuestros encuentros sinápticos. Los encuentros sinápticos es la información que se intercambia de neurona a neurona. Eso es como la sinapsis. Dice que se conoce la plasticidad sináptica al hecho de que las estructuras se puedan alterar enormemente, pues se altera la estructura del trabajo en los cambios de información. Tenemos como gen, que es el factor hereditario que determina una característica pues, del compuesto del ser humano. Tenemos los genotipos, que son el conjunto de los alelos que posee un organismo individual. Heterocigotico dice que es cuando se poseen cuando se poseen dos alelos diferentes. Y el homocigotico es el organismo diploide que pues posee alelos idénticos, son los mismos alelos. ¿Qué son los alelos? Los alelos son la representación de los genes en diferentes versiones, eso es el alelo. Los fenotipos hacen referencia a la manifestación de la aparición de una característica en el gen. Puede ser física, fisiológica, bioquímica o conductual.
las cuales son heredables. Como conclusión, podemos observar que a través de los diferentes conceptos de la genética, podemos indagar en que existe una teoría del gen, la cual puede ser la única responsable de ocasionar un cambio en la conducta, en patología de la persona. Muchas gracias, los dejo con mi compañera Viviana, que nos va a seguir informando del tema de los conceptos. Bueno, buenas noches, profesor. Yo voy a complementar el tema del que estaba hablando mi compañera con otros conceptos, digamos como lo que es el ADN, que es la molécula que contiene información genética para el desarrollo y funcionamiento de los organismos vivos. El ADN está compuesto por dos cadenas de helicoidales de nucleótidos que forman una estructura de una doble hélice. También tenemos otro que es el cromosoma, que es una estructura formada por ADN y que se encuentra en el núcleo de las células. Cada cromosoma tiene muchos genes y los seres humanos tienen 46 cromosomas en cada célula somática. Otro concepto también es la mutación y es el cambio en la secuencia de los nucleótidos del ADN, y las mutaciones pueden ser espontáneas o inducidas por factores externos. Pueden afectar a un solo gen o a grandes segmentos de cromosomas. También las mutaciones pues, pueden ser también beneficiosas como perjudiciales. La herencia mendeliana, que es el principio de la herencia genética, que fue formulado por Gregor Mendel, y esta explica cómo los caracteres son transmitidos de una generación a otra a través de los alelos, que incluyen las leyes de la segregación y la distribución independiente. Otro concepto es la dominancia, que es la característica de un alelo y que expresa fenotípicamente en presencia de otro alelo diferente. El alelo dominante puede enmascarar la expresión del alelo recesivo. Otro concepto también que tenemos es la recesividad, que es una característica de un alelo que solo se expresa fenotípicamente y cuando está en estado de homocigoto, es decir, cuando no hay un alelo dominante presente. Pues aparte de la genética, también investiga otros factores como la estructura y la función de los genes, que es la que trata de cómo están compuestos y cómo funcionan dentro de la célula, como los mecanismos de la herencia, que son los genes que transmiten o que se transmiten de padres a hijos a través de un proceso llamado mitosis o meiosis. Tenemos también la variación genética, que son las mutaciones o otras variaciones genéticas que afectan las características de los organismos interaccionando con genes, y la del ambiente, que son los factores ambientales que influyen en la expresión de los genes y por lo tanto sus características son observables de un organismo. Muchas gracias. No sé si alguna compañera quiere agregar algo más. No, quedó todo muy claro. Muy claro. Buenas noches, entonces. Buenas noches, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Chao, chicas. Chao, profe.